Bueno, eguerdi on. Hoi den bezala, Gobernu Kontseiluaren erabakiekin natorkizue. Como es habitual, en cada martes comparezco ante ustedes para rendir cuentas de lo más relevante de las decisiones acordadas hoy por el Consejo de Gobierno y, lógicamente, atender también a sus reclamaciones, demandas de información. Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur Añanako Gatz Arana monumentu multzo kategoriarekin sailkatutako kultura ondasun deklaratu du. Babestutako lur sailak 337 hektaria ditu guztira, gutxi gora bera 350 futbol zelairen azalera. Arreta gune nagusia talde honetan Gatz ustiategia da. Muera eta Terrazos ibaiak batzen dituen lekua hain zuzen ere. Babestutako eremuan sartu dira Gatz ustiategiaz gainera balio arkeologikoa, arkitektonikoa eta paleontologikoa duten beste gune batzuk ere. Gaur onartutako mugaketa honek Añanako Gatz Aranaren kultura paisaiaren balio historiko, artistiko, hirigintzako, etnografiko, zientifiko eta sozialak zaintzea du helburu nagusi. El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha declarado el paisaje del Valle Salado de Añana como bien cultural, calificado con la categoría de conjunto monumental. El área declarada protegida suma casi 337 hectáreas, una superficie aproximadamente equivalente a la de 350 campos de fútbol. Su principal punto de atracción radica en la explotación salinera, concretamente el lugar en el que se unen los ríos Muera y Terrazos. Se incluyen dentro del área protegida, además de la propia explotación salinera, zonas de notable interés arqueológico, arquitectónico y paleontológico. La delimitación aprobada hoy tiene como objeto preservar los valores históricos, artísticos, urbanísticos, etnográficos, científicos y sociales del paisaje cultural del Valle Salado de Añana. Quiere destacar el Consejo de Gobierno la novedad consistente en la reconceptualización de la protección ofrecida al Valle Salado. Hasta el momento presente había objetos concretos del entorno protegido del valle que habían sido objeto de declaración y de protección específica por parte del Gobierno vasco, pero le faltaba una declaración al conjunto. Esta declaración del conjunto, el paisaje del Valle Salado de Añana, confiere una orientación nueva, distinta, que apunta hacia las categorías conceptuales de la UNESCO de cara a la posible declaración el año que viene por parte de este organismo internacional como Patrimonio de la Humanidad. Ese es el horizonte hacia el que apunta el Gobierno cuando lleva a cabo esta declaración de conjunto monumental. Tener en cuenta el conjunto desde la perspectiva de que en la UNESCO son los conjuntos los que reciben esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. Se hace, por tanto, la declaración en esta perspectiva. Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur 17,3 milioi eurotako lehenengoko partida bat baimendu du 2013ko gizarte larrialdiko laguntza jasotzen duten pertsonei laguntzeko. Diru kopuru horren helburua honako hau da: baztertze personal, sozial eta ekonomikoak saihestea eta behar beste baliabide ez duten pertsonei bazterkeria arriskuari aurre egitea.
Dakizuen bezala, 17,3 milioi euro horiek Euskal Udaletara transferituko dira eta diru horrekin 35.000 personen premiei erantzungo zaie. Erreferentzia moduan balio bada, esan dezakegu 2011 urtean 30.000-tik gora izan direla laguntza horien onuradunak, eta kopuru hori 2012 urtean 34.800-era igozela. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una primera dotación de 17,3 millones de euros para atender en 2013 a las personas perceptoras de las ayudas de emergencia social. Esta partida tiene como objetivo evitar las situaciones de exclusión personal, social o laboral, así como facilitar en su caso los procesos de inclusión de quienes carezcan de los recursos económicos suficientes. Como saben ustedes, estos 17,3 millones de euros se transferirán a los ayuntamientos de la comunidad autónoma y permitirán atender a aproximadamente 35.000 beneficiarios. Si sirve como referencia comparativa, podemos recordar que el colectivo de beneficiarios a lo largo del 2011 rondó los 30.000 y que la cifra se elevó a 34.800 perceptores durante el ejercicio 2012. Por territorios, el mayor número de usuarios en 2012 se dio en Vizcaya con 20.300 personas, seguida de Guipúzcoa con 10.500 perceptores y de Araba con 4.000 beneficiarios. Sailburuek, hirugarren puntu bati ekingo diogu orain, sailburuek gaur bukatuko dute legebiltzarrean aurrekontu proposamenak aurkeztea. Horrela, izapide guztiak bete ditugu Jaurlaritzaren partetik ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko behar dugun egonkortasun instituzionala lortu ahal izateko. Jaurlaritzak aurrekontu errealistak, zehatzak eta sozialak aurkeztu ditu. Hasieratik gobernu honek adierazi du prest dagoela gainontzeko talde parlamentarioekin hitz egiteko, negoziatzeko eta bide bada akordioak bilatzeko. Bada, iritsi da momentua legebiltzarreko taldeak egin behar dituzten ekarpenak egiteko, eta gobernuaren itxaropena da ekarpen hoiek, talde parlamentarioek egin behar dituzten ekarpe hoiek ere errealistak, zehatzak eta sozialak izango direla. Baten batek proiektu honen kontrako botoa emateko asmoa badu, kostatuko zaio gizarte onartzeko moduko aitzakiren bat bilatzea. Aurrekontua ukatzea, errealitatea ukatzea bailitzateke. Las consejeras y consejeros que formamos parte del gabinete de Urkullu, del lehendakari Urkullu, terminan hoy la presentación de sus propuestas presupuestarias ante la Cámara Vasca. Las comparecencias han tenido lugar ayer a lo largo de toda la jornada y las últimas están teniendo lugar esta mañana. Cumplimos así con este trámite todos los pasos necesarios para la imprescindible estabilidad institucional que Euskadi necesita para poner al servicio de la recuperación económica y la creación de empleo. El Gobierno ha presentado ante la Cámara unos presupuestos realistas, equilibrados y sociales. Y desde el primer momento este Gobierno ha manifestado su disposición al diálogo, a la negociación y, si es posible, al acuerdo para recabar el apoyo de los grupos parlamentarios a la aprobación de estas cuentas. Pues bien, ha llegado ya el momento de que los grupos parlamentarios realicen sus aportaciones a la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, y el Ejecutivo confía en que las aportaciones de los grupos parlamentarios sean también realistas, equilibradas y sociales. Si alguien piensa votar en contra de este presupuesto, le va a costar encontrar una excusa de tipo social.
negar este presupuesto es negar la realidad. Y con esta declaración inicial, que hace referencia a estos 3 puntos que acabo de citar, me apresto a responder a sus preguntas. Aurrekontuen negoziazioei begira ez dakit hasi ote diren ja kontaktuak informalak badira ere, gainerako oposizioko taldeekin, eta Jaurlaritzak oraindik ere baikor izaten jarraitzen ote duen ikusita zer den entzun duguna pasaden astean, ja osoko zuzenketak aipatzen dituzte ia talde guztiek. Bueno, talde parlamentarioek osoko zuzenketak iragartzen dituztenean beraien papela egiten ari dira, logikoa denez. Gobernuak orain bai aurkeztu ditu aurrekontuak zehaztasun osoz legebiltzarrean, orain talde parlamentarioen ekarpenen momentua da. Gobernuak harreman konkretuak bideratuko ditu eta izango ditu hurrengo egunetan talde parlamentarioekin. Horretarako ja, kontaktuak hasita daude, eta elkarrizketa horiek gauzatuko dira, esan bezala, hurrengo egunetan, hurrengo asteetan. Gobernuak jarrerarik konstruktiboena agertu nahi du eta espero du talde parlamentarioen gandik. Uste bai du, momentu hause dela, oraintxe hasiko dugun momentua dela, momentu klabea aurrekontuak bideragarriak diren ala ez diren zehaztu ahal izateko. Pero ¿tienen intención ustedes de invitar de nuevo a los grupos, sentarse, intentar negociar, entrar en una negociación ya activa? Bueno, hasta que se inicie formalmente la tramitación de los presupuestos en la Cámara Vasca, quedan unos días que, lógicamente, el Gobierno aprovechará para intensificar los contactos con los grupos parlamentarios, unos contactos que están empezando a programarse ya para los próximos días y semanas, ¿no? Lógicamente, el Gobierno va a seguir empeñado en recabar la comprensión, la aportación y, en su caso, el apoyo de los grupos parlamentarios de cara al presupuesto ya expuesto en todos sus pormenores y detalles en la Comisión de Presupuestos de la Cámara. El Gobierno se mantiene esperanzado en la actitud de los grupos parlamentarios, que espera, como antes señalaba, que sea realista, constructiva y equilibrada también, como es el documento que ha puesto sobre la mesa de cara a la elaboración del presupuesto del año 2013, ¿no? Según pudimos saber ayer a través del estudio de la encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica, hay una mayoría que se inclina por un acuerdo presupuestario entre el PNV y EH Bildu. ¿Qué valoración hace el Gobierno de esta? Bueno, el Gobierno no excluye, en ningún momento ha excluido, pero tampoco en este momento excluye a ninguna formación política de la posibilidad de alcanzar acuerdos en torno al presupuesto. El Gobierno considera que la situación económica y política requiere un marco de estabilidad institucional, que debe arrancar básicamente de la estabilidad presupuestaria y sigue abriendo los brazos a la posibilidad de acuerdos con todos los grupos parlamentarios, todos los que integran el arco parlamentario. No excluye a ninguno. Es decir, que el de EH Bildu es una posibilidad que obtendrá efectivamente el respaldo social que obtenga, el que resulte de las encuestas, pero el Gobierno como tal no excluye a ningún grupo parlamentario. No excluye a EH Bildu, pero no excluye tampoco a ninguno de los demás, porque todos son necesarios en este momento en el que la sociedad vasca está reclamando a los grupos políticos altura de miras y capacidad de alcanzar acuerdos para para sacar a Euskadi de la crisis. Sí, está diciendo que en los próximos días vamos a tener contactos con los grupos para intentar acercar posturas, que espera una respuesta realista de los grupos de la oposición. Habla como si los grupos de la oposición no se hubieran manifestado ya. Hay dos grupos, PSE y UPyD, que han anunciado sendas enmiendas de totalidad, con petición de devolución, evidentemente, del proyecto. Otro grupo de EH Bildu ha pedido la retirada directamente, salvo el PP, que es el único que todavía mantiene abierta la puerta de presentar o no. Ya se han manifestado, quiere decir, bueno, no sé. Bueno, lo que el Gobierno quiere es un posicionamiento concreto de los grupos parlamentarios en relación con cada una de las partidas y de los programas que integran el presupuesto. Ya lo adelantamos la semana anterior. Lo que hasta ahora se ha producido por parte de los grupos parlamentarios es una aproximación muy genérica
que concentra en expresiones muy rotundas, muy genéricas, pero muy generales, ¿no?, lo que son sus primeras impresiones en relación con unas cuentas públicas. Si las cuentas públicas que el Gobierno propone al resto de los grupos parlamentarios no son lo suficientemente sociales, lo que nos tienen que decir es dónde exactamente hay que retocarlos para que lo sean. Si los presupuestos no son suficientemente útiles para reactivar la actividad económica, lo que los grupos parlamentarios tienen que decirnos es dónde hay que retocarlos para que empiecen a serlo. El Gobierno considera que sería motivo de frustración colectiva, social y política el hecho de que el trámite parlamentario relativo a los presupuestos se liquidara con un cruce de consignas muy genéricas entre los grupos parlamentarios que eludieran el estudio pormenorizado y detallado de las partidas que el Gobierno ha incorporado a su propuesta, ¿no? Porque las grandes declaraciones de principios que descalifican genéricamente el presupuesto lo que persiguen básicamente es eludir precisamente entrar en el fondo del asunto y analizar individualizadamente las partidas y proyectos de cara a hacer un proyecto alternativo, de cara a concretar exactamente qué es lo que le falta al proyecto y qué es lo que hay que incorporar al mismo. El Gobierno lo que busca, en fin, es un contraste detallado, concreto, partida por partida, programa por programa, no una descalificación genérica que al final lo que elude es el debate, lo que pretende es no entrar en el fondo del asunto y no analizar concretamente las partidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, ¿no? Porque con una reacción muy genérica, muy ambigua, muy imprecisa, las propias de las declaraciones contundentes y rotundas que los grupos hacen cuando se presentan por primera vez con un proyecto presupuestario, con eso no hay material suficiente para conocer cuál es exactamente la posición de los grupos, la posición alternativa de los grupos de cara al conjunto de partidas y de programas que conforman el presupuesto. Queremos concreción, queremos detalle, y eso es lo que buscamos y lo que buscaremos las próximas semanas en los contactos que vamos a entablar con los grupos parlamentarios, sin perjuicio, lógicamente, de las declaraciones aproximativas que hayan hecho sobre el particular. Esas declaraciones tendrán, quiero suponer, una traducción concreta en planteamientos tangibles, perceptibles y muy concretos en relación con el conjunto de partidas y programas que integran el presupuesto. Eso es lo que vamos a demandar a los grupos parlamentarios en las próximas semanas, ¿no? Jarrera ikusten diozue oposizioari ez zuela benetan mamian sartu nahi, ez zuela benetan partidez eztabaidatu nahi? Bueno, pena bat izango litzateke, eztabaida aurrekontuaren inguruko eztabaida parlamentario guztia adierazpen orokorretan agortzea. Herritarrek nahi dutena konkrezioa baita. Talde parlamentarioak esan dezatela bakoitzak gobernuak mahai gainean jarri duen aurrekontu egitasmoaren aurrean zenolako partida zehatz eta konkretuak kendu behar diren eta horien ordez zeintzuk berriak, baina konkretuak sartu behar diren. Adierazpen orokorrak egiten direnean horrekin, logikoa denez, estaldu nahi da debate konkretua, zehatza, partidaz partida, programaz programa egin behar dan debate zehatz eta konkretua. Hori ebitatzen da. Eta pena bat litzateke, eta herritarrentzat gainera frustrazio iturri bat izango litzateke, tramitazio guztia agortzea konsigna orokor batzuen gurutzaketan. Herritarrak debate konkretua nahi du, eta gobernuak eskatzen duena da, hain zuzen ere, talde parlamentarioengandik ahalik eta zehaztasunik handiena, beraien planteamenduetan, baina mahai gainean ditugun partida eta programa konkretuen arabera. Adierazpen orokorrak, adierazpen orokorretan estaldu, ala eskutatu daitekelako oso erraztasunez talde parlamentario bat zehaztasunetan ezartzeko eta behar bezala ez bustitzeko, ezta? Barkatu insistentzia, baina jarri zarete egoera horretan alegia osoko zuzenketak aurkeztu, bozkatu eta aurrekontu proiektua atzera botatzen duten egoera batean? Hori gertatzen denean horri buruz hitz egingo dugu. Baina gobernuaren aleginak momentu honetan, eta gaur-gaurkoz behintzat, aurrekontuen inguruko akordio bat lortzean gauzatuko dira. Gure helburua horixe da, eta horretan abiatuko gara hurrengo egun eta asteetan ere, harik eta aurrekontuen tramitazioan, zuk aipatzen duzun momentu hori heldu arte. Sí, me gustaría saber si hay algún avance en relación a la reunión de la comisión mixta y... ¿La comisión mixta? Sí, de concierto.
Sí, Sí. pero algún avance sobre, en relación con qué punto. No, quiero decir que hay pendiente bueno, a lo mejor no lo estoy expresando bien, pero bueno, si tienen ya alguna fecha para reunirse con el gobierno y para hablar en relación al objetivo de déficit. Punto 1 y punto 2. Me gustaría saber si a esa reunión el gobierno va a llevar algún tipo de planteamiento y si nos puede decir cuál es el planteamiento del gobierno en relación al objetivo de déficit. Bueno, están trabajando los grupos de trabajo que se constituyeron en la primera reunión que el consejero de Hacienda y Finanzas mantuvo con el ministro del ramo, con el equivalente, ¿no? Se constituyeron, insisto, unos grupos de trabajo que empezaron a poner conjuntamente la información y el material necesario para desbrozar las dificultades que existían, ¿no? Los grupos de trabajo están trabajando y todavía no hay próximamente en fin, no está a punto de ser convocada una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ¿no? El Gobierno ha venido reivindicando desde su propia Constitución el incremento del objetivo de déficit, el relajamiento, digamos, de la senda de déficit. Esta ha sido una reivindicación formulada desde el Gobierno desde el principio y en la que nos mantenemos. No hemos formulado un objetivo concreto de cara a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto que todavía no se ha convocado, ¿no? Cuando se convoque seguramente haremos un planteamiento concreto sobre este particular. Lo que sí hay que destacar es el hecho de que cuando estamos hablando del relajamiento de la senda de déficit, no estamos hablando de la inmediata disponibilidad de más recursos por parte de este Gobierno para conformar sus presupuestos, ¿eh? Estamos hablando de una mayor posibilidad de endeudamiento, de incurrir en deuda pública, no de una inmediata disponibilidad de más recursos por parte de este Gobierno. Es que a veces parece que se confunden los conceptos y quien habla de operar sobre el capítulo de ingresos de este presupuesto considera que una relajación de la senda de déficit supondría una inmediata disponibilidad de más recursos por parte del Gobierno. No existe nada de esto. Si efectivamente fuera posible esa relajación de la senda del déficit y fuera posible acordar en la Comisión Mixta del Concierto Económico un objetivo de déficit distinto para el año 2013 del inicialmente previsto, eso significaría que el Gobierno vasco tendría más posibilidad de endeudarse. Tendría posibilidad de endeudarse en una cantidad mayor a la originariamente prevista. Pero el endeudamiento significa que después, en fin, hay que responder al principal y a los intereses con la cadencia que se establezca, pero que hay que responder que el Gobierno incrementa su endeudamiento. Es decir, no es disponibilidad de recursos inmediata para financiar los presupuestos. Significa más endeudamiento. A pesar de todo, ustedes lo piden, por algo lo pedirán, digo yo, que se flexibilice. No, bueno, como si fuera algo negativo. No, esta es una reivindicación general de todas las comunidades autónomas. Que todas las comunidades autónomas lo están pidiendo, ¿no? Y singularmente, pues ha destacado de entre ellas la catalana, ¿no? Porque fue una banderada destacada de entre el conjunto en la reivindicación del relajamiento de la senda de déficit. No solamente quiero aclarar los conceptos, es decir, ustedes no tengo ninguna duda de que los tienen claros, ¿no? Pero como a veces se juega deliberadamente con la confusión, por si alguien pensaba que la idea de operar sobre el capítulo de ingresos del presupuesto permite solamente por el hecho de que la Comisión Mixta del Concierto la autorice disponer de más recursos y que eso es voluntario del Gobierno y de repente el Gobierno tiene más dinero para financiar su presupuesto, que esto no es así, ¿no? Que el incremento del objetivo de déficit supone que el Gobierno dispondría de más capacidad para endeudarse de lo que tiene en este momento con arreglo al objetivo de déficit formalmente aprobado hasta este momento para el ejercicio 2013, que puede endeudarse más, no que tenga más dinero. ¿Cuál sería el objetivo deseable por parte del Gobierno vasco? Hombre, un objetivo es una cifra que aventuro, pero un objetivo, por ejemplo, que se mantuviera en el objetivo de déficit oficialmente establecido para el año 2012 podría estar bien, ¿no? Porque nos permitiría duplicar la capacidad de endeudamiento. Parkatu? Kopuru hori izango litzake 1,4, 1,5. Esan nahi dut hori, gobernuak bere momentuan bitariko batzordera doanean, batzorde horretarako deia egiten denean, finkatuko du orduan hain zuzen ere bere helburua zein den. Nik esaten dut orain momentu honetan, bide horretatik edo inguru horretatik ondo legokeela defizitaren helburua zehaztea.
baina gobernuak ez du ofizialki oraindik horri buruz erabakirik hartu. Eta nik hemen azaltzen dudan zifra hori ez da gobernuak hartutako erabakia baten ondorio zehatza, baizik eta nik neuk orain, bozemaile moduan, aurreratzen dudan zifra onargarri bat, ez da, besterik ez. ¿Que sería factible o ve factible esa posibilidad de acuerdo? Y en segundo término, ¿cree que agilizar los contactos, que se pueda materializar en ese sentido un acuerdo antes del 26 de abril podría facilitar la aprobación de los presupuestos? Bueno, claro, si lo que pueda facilitar o no la aprobación de los presupuestos no depende de este gobierno, que insisto, pues va a trabajar y va a seguir trabajando denodadamente por atraer a los grupos parlamentarios al compromiso compartido de sacar adelante las cuentas públicas del 2013, ¿no? En un momento en el que el grueso de las instituciones vascas han conseguido los apoyos necesarios para aprobar sus cuentas públicas el año 2013, ¿no? El gobierno ha dado los pasos que tenía que dar, ha hecho lo que tenía que hacer, ha preparado un documento, una propuesta en un tiempo récord. Hemos hecho en 2 meses lo que la ley establece que el gobierno ha de hacer en 5 meses. Hemos hecho un esfuerzo importante y no será por el esfuerzo complementario de búsqueda de acuerdos entre los grupos parlamentarios por lo que vaya a quedar sin prosperar la propuesta gubernamental de presupuestos. Seguiremos trabajando, pero el gobierno está, en fin, en ese empeño y en fin, pues ha hecho ya lo que tenía que hacer, en buena medida, ¿no? Porque la dificultad radicaba básicamente en poner sobre la mesa en tan solamente 2 meses de tiempo un proyecto presupuestario perfectamente articulado, acomodado a las circunstancias y ajustado a los recursos oficialmente aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas en octubre del año pasado. ¿Se acuerdo de aquí a un mes? No. Si no, vamos a ver, que el gobierno se va a empeñar en ello, se lo puedo asegurar, ¿no? Sobre los pronósticos, pues vamos a hablar con los adivinos, que yo no lo soy. Yo soy un humilde jurista que ejerzo labores de representación política en los últimos años, pero, en fin, no me han dotado, la naturaleza no me ha dotado en fin, de los poderes de los adivinos. Cuando dice que la relajación del déficit pues no supone automáticamente que el gobierno vasco tenga un chorro de dinero que le entre, ¿no? que hay más posibilidades de préstamos, o sea, de emisión de deuda, y que bueno, pues que hay que mirarlo porque eso es un principal, unos intereses y demás. Quiere decir que el gobierno vasco, en el caso de que se relaje el déficit y, por ejemplo, pueda emitir el doble de deuda, como menciona usted, que sería un objetivo deseable, que la actualmente autorizada, es decir, que se consiga el 1,4 en lugar del 0,7 de déficit, quiere decir que el gobierno vasco se pensaría si emitir esa deuda o no, es decir, no es seguro que aproveche ese extra de... Hombre, esas son decisiones que el gobierno vasco irá adoptando conforme se abran las posibilidades, si es que finalmente se abren, ¿no? Sí, no voy a anticipar ahora unas decisiones que todavía están sin adoptar, en la medida en que el marco de posibilidades que usted apunta todavía no se ha hecho efectivo, ¿no? Vamos a ver si el relajamiento del déficit se produce realmente y en función de eso decidirá el gobierno si aprovecha el nuevo margen para emitir deuda y, en su caso, si agotará el margen existente o no en el supuesto de que recurra a la deuda, ¿no? Bai, gai ez aldatuz, bake eta elkarbizitzarako lantaldearen ja osaketak badauka data, badirudi gainera talde nagusienen babesa izan dezakeela behintzat, ez dakit Jaurlaritzaren balorazioa zein. Bueno, Jaurlaritzak txalogarritzat hartzen du benetan lehenengo aldiz Euskal herrian nagusi diran lau sensibilitate politikoak bat egin alizatea mai baten inguruan, eta hain zuzen ere foro parlamentario baten baitan, bakearen alde eta elkarbizitzaren alde amankomunean lan egin alizateko. Uste dugu datu positibo bat dela, eta segurazki baieztatu daiteke normalkuntzaren eta elkarbizitzaren ikuspuntutik urrats nabarmenena izan daitekela Ajurianeko paktua izenpetu zenetik. Momentu hartatik, beraz, hitorik nagusiena ikuspuntu horretatik ekintza hau litzateke benetan orain arte nabarmendu izan diren proposamenak eta iritziak eta jarrerak gauzatzen badira, eta apirilaren 11an ponentzia sortzen baldin bada, eratzen baldin bada iragarritako osagai guztiekin. Orduan zalantza Alderdi Popularra ere bertan izango dela?
Esan dut, benetan gauzatzen baldin bada, oraintzen nire esaldia izan da, azkenengoko esaldia hori izan da, hain zuzen ere, benetan, orain arte badirudi iragartzen diren parte hartze horiek gauzatzen baldin badira. Pero le da usted en ese hipotético caso, ¿considera usted que sería un paso trascendental, histórico, vaya? Bueno, si se confirma, efectivamente, como parece que es la noticia, ¿no?, que efectivamente las 4 principales sensibilidades que articulan política e ideológicamente Euskadi son capaces de sentarse conjuntamente en una mesa en el seno de un foro parlamentario de cara a alcanzar acuerdos en torno a la paz y a la convivencia, este sería un logro positivo para la sociedad vasca que el gobierno respaldaría, apoyaría y aplaudiría. Sería un dato positivo innegable desde el punto de vista de la consolidación de la paz y de la puesta en marcha de un horizonte compartido de paz y convivencia, y el gobierno considera efectivamente que si finalmente se confirma este dato y el próximo 11 de abril se constituye la ponencia de paz y convivencia con los 4 integrantes básicamente llamados a integrarla, constituiría un hito innegable en la historia de los procesos de paz y de consolidación de la convivencia en Euskadi, un hito que no tendría precedente desde la aprobación del Pacto de Ajuria Enea, ¿no? ¿Cómo valoraría el otro escenario posible ahora mismo? Es decir, que esa fuerza del Partido Popular, la única que ahora mismo es una incógnita su participación, que finalmente no estuviera el 11 de abril en pues si no estuviera, hipótesis en la que prefiero no ponerme, tendríamos que seguir trabajando para incorporarla a la ponencia, ¿no? Y significa que tendríamos todavía más trabajo por delante que desarrollar, ¿no?, para sentar las bases de ese marco compartido de trabajo conjunto por la construcción de la paz y la convivencia. Sí, yo tenía un par de dudas con las ayudas de emergencia social. Ha comentado antes que sería la de 17,3 millones de euros una primera dotación, una primera partida. No sé si el gobierno deja abierta la puerta a que haya más a lo largo del año. Bueno, podrían existir más a lo largo del año, ¿no? Esta es la primera dotación. De hecho, hoy se ha autorizado ya por parte del gobierno también la disponibilidad de créditos superiores a 5 millones de euros, siempre que hay una utilización de fondos públicos que supera este umbral. Es requisito imprescindible contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, y esa autorización la ha concedido ya hoy, ¿no? Hombre, vamos a ver, creemos que esta dotación de entrada es suficiente, pero vamos a ver cómo evoluciona el conjunto, la demanda social de cara a las ayudas de emergencia, y en función de cómo evolucionan los acontecimientos, pues igual habría que habilitar algún fondo complementario. No descartamos esa posibilidad, pero en principio estamos operando con cifras bastante ajustadas, ¿no?, que responden a unas previsiones sociales que arrancan, digamos, de la realidad consolidada en los ejercicios anteriores. Teniendo en cuenta que no es un derecho subjetivo y que el consejero Aburto ayer mismo confirmó que se iba a atender las reclamaciones del Ararteko y que se iba a cambiar la normativa para evitar una serie de obstáculos que había puesto el gobierno anterior para acceder a las ayudas de emergencia social, veo que se está hablando de 35.000 perceptores. ¿No se prevé que haya un incremento con ese cambio de la normativa? Pues vamos a ver. No tenemos previsiones muy concretas a ese respecto, pero hemos preferido ser prudentes, ¿no?, y cifrar en principio el colectivo de los beneficiarios en torno a los 35.000, ¿no? Una cifra que se sitúa en sintonía con el conjunto de perceptores de los años precedentes, ¿no?, y con la evolución que han experimentado durante los últimos años el conjunto de perceptores. Oso ondo, besterik ez badago.